Nueva carta de Sánchez a la ciudadanía y mucho cuidado porque es más parecido a un sermón o a una especie de cantinela llamada a las tropas que una carta del presidente de una democracia consolidada. Es alucinante y algunas de las cosas que dice extremadamente preocupantes. Vamos a analizarlas todas. Vamos a hablar de esta carta, presidente Sánchez a la ciudadanía. Acompañadme. Aquí tenemos la carta de Sánchez a la ciudadanía. Como digo yo, la carta de Sánchez no es una broma, es un nuevo ataque al Estado de Derecho. Es una rabieta irresponsable, porque Sánchez exige impunidad acusando a los oponentes políticos y medios sin prueba alguna de nuevo. Tanto en el contenido como en la forma es chulesco e indigno de un presidente de una nación democrática. Vamos a ver qué es lo que nos dice el presidente en la carta. Atención, dice: nueva carta a la ciudadanía. Mi esposa y yo hemos tenido conocimiento hoy mismo, a través de los medios de comunicación, de la citación a Begoña como investigada el próximo día 5 de julio. Empieza mintiendo. Quiero recordar que en la carta anterior que llevó a sus jornadas, 5 días de reflexión, etcétera, ya sabía que estaba imputada. Ya sabía desde abril que estaba investigada. Y está diciendo que se ha enterado por los medios de comunicación cuando eso es más que cuestionable, entre otras cosas, porque es absolutamente normal que haya recibido la citación antes de que fuese publicada en cualquier medio. En cualquier caso, él ya sabía antes de la carta anterior que su mujer estaba investigada. Continuamos. Esta decisión se anuncia solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido una regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por lo tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones. Esto es indigno de un presidente del gobierno. Primero porque es mentira. Se ha imputado a personas del Partido Socialista, del Partido Popular y en otras ocasiones a otros políticos en periodo electoral, porque los jueces no tienen por qué estar prestándole atención a la constante rueda de procesos electorales en los que estamos. Por la justicia va lenta, pero va de manera inexorable. Pero es increíble, dice, hay una regla no escrita. ¿Qué regla? ¿Qué regla? Se la ha inventado, por otro lado, porque ellos se han dedicado en todos los momentos en los que ha habido unas elecciones a sacar la máquina de atacar a los oponentes utilizando imputaciones, utilizando investigaciones. De acuerdo, continuemos. Quisiera trasladarte que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones, ya empieza, ultraderechistas demandantes. Es interesante esto, porque cuando la cuestión era ponerle una demanda a la infanta Cristina o a Urdangarín, curiosamente, estas organizaciones no eran ultraderechistas, por sorpresa. Pero bueno, en cualquier caso, ¿están tranquilos? Bueno, pues si está tranquilo, no entiendo por qué tiene que hacer esta nueva demostración de victimismo, que ya veréis, porque seguimos, ¿vale? Con todo, hay una lectura política que me veo en la obligación de compartir con usted. Como ya recordará, en mi anterior carta, esto ya se está convirtiendo no en un sermón, sino en en un culebrón, denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal, o por el señor Abascal y el señor Feijóo. Tanto monta tanto. ¿Qué clase de estupidez es esta por parte de un presidente del gobierno escribiendo estas tonterías? Seguimos, ¿vale? Para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal.
Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra Natura. Todo les vale. Este párrafo en sí mismo ya es indigno de un presidente del gobierno. Parece de un chaval enfadado. Parece de un matón de colegio. Pero lo más importante aquí es decir que lo que está ya de entrada es acusando a dos personas por su nombre y apellido ante lo que es la imputación de su mujer como investigada por corrupción y por presunto tráfico de influencias. Pero lo más alucinante aquí es que dice, no, es que aquí lo que están intentando es quebrarme en el plan político y personal. ¿Así? Bueno, pues quiero recordarle que él decía que cuando un político o su familia estuviera imputado, debía dimitir inmediatamente porque, y cito, la política debería ir por delante de la justicia. Atención, eso lo decía él, ¿vale? Ahora veremos otras cosas que decía. Continuamos. Habla de una alianza contra Natura. ¡Oh, sorpresa! Una alianza contra Natura. El señor que ha llegado a un acuerdo para mantenerse en el poder con Puigdemont por 7 votos, justo porque no podía llegar a mantenerse y ofreciéndole no solo una ley de amnistía, sino además todo lo que quisiera con el objetivo de quedarse en el poder. Y cito y repito, que Pedro Sánchez decía que el partido de Puigdemont era, vuelvo a citar, la ultraderecha xenófoba. Toma contra Natura, ¿de acuerdo? Bien, pero fíjate que aquí no está hablando en nada, aquí ya está con la estrategia del calamar, enfangar. Bien, pero seguimos, ¿vale? Lo que no lograron en las urnas, debo recordar que perdieron las elecciones, el PSOE, pretenden alcanzarlo de manera espuria. Espuria, dice, esto es alucinante, ¿vale? También sabía que conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, sigue, el ritmo de la máquina del fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza me pregunté si merecía la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades. Fíjate que llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos en lo que lo único que hace es desviar la atención fuera de la imputación de la mujer del presidente por presunta corrupción y presuntos tráficos de influencias, ¿vale? Quiero decirte que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca. Da exactamente igual. Esto cada vez se parece más a lo de Nixon, ¿no? Que la tarea que tiene el gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca. La coalición progresista versus la coalición reaccionaria. Pero si está en coalición con la ultraizquierda defensora de todas las dictaduras comunistas, si está en coalición con los defensores de Hamás que blanquean todos los mensajes de los terroristas, si está en coalición con los que están callados ante el destrozo de los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Nada, hombre, progresista. Bien, continuamos, que esto es fantástico. Continúa. Nuestro horizonte permanece inalterable. El tono josé antoniano de esta carta demuestra lo profundamente antidemocrático de su forma de pensar. Pero seguimos, inalterable. Consolidar la pujanza del crecimiento económico. Justo cuando sale que España en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo se queda por detrás de la media de la Unión Europea y ya entra en nivel de pobreza, y justo cuando sale que el PIB per cápita prácticamente no va a crecer en los próximos años. Ahí vamos. Y la creación de empleo, justo cuando sale que los datos desestacionalizados de mayo muestran que subió el paro en 4.485 personas, y justo cuando sale además que la tasa de actividad y las horas trabajadas por afiliado no se han recuperado desde el nivel de 2000. Pero seguimos, ¿vale? Como hoy acabamos de conocer, ¿ves? Ya está con él, ¿vale? Redistribuir los frutos de ese crecimiento entre la clase media y los trabajadores para luchar contra la mayor de las injusticias, que es la desigualdad. Pero bueno, pero es que me da exactamente igual. A ver, es que está confundiendo que
como tiene unas políticas que te deberían gustar, tienes que aceptar la corrupción. ¿Entendéis? Es un quid pro quo entre nosotros traemos crecimiento, empleo, que es falso encima, crecimiento, empleo, reducción de la desigualdad, etcétera, cuando ha crujido la clase media y ha empobrecido a la clase media y a los trabajadores lucrándose con la inflación. Pero está dando este mensaje, ¿eh? Vosotros tenéis que aceptar los casos de corrupción que antes, por supuesto, no aceptábamos ni ustedes ni yo, con los demás, a cambio de prosperidad y supuestas políticas progresistas. Continuamos, que esto va fantástico. Muy bien. Regenerar la vida democrática. Regenerar la vida democrática. Pero es que lo está diciendo después del caso Coldo, del caso Bernie, del Seagate, de los contratos inflados de Armengol, de los contratos inflados de todos los casos que acaba de salir que su mujer se apropió de propiedad intelectual y ha registrado algo que no podía registrar, etcétera. Bien. Está regenerando la vida democrática y, por supuesto, ha regenerado tanto la vida democrática que ha reducido la pena por malversación de fondos públicos. Qué cosa más tan maravillosa, ¿no? Claro, igual que hace que mejora la educación haciendo que todo el mundo apruebe, hace que se mejore la situación democrática y la corrupción reduciendo las penas por malversación. Increíble. Seguimos. Bien. Reivindicando el juego limpio por encima del fango. Pero si son la máquina de insultar, de mentir constantemente, que ha dicho en sede parlamentaria mentiras sobre la mujer de Feijóo, etcétera, sigo, que algunos pretenden esparcir, avanzar en derechos y en libertades, sin dar un paso atrás y contribuir a la paz en el mundo. Es que el mesianismo de la carta es alucinante, con especial atención a Ucrania y Palestina. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Recordemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos en los que no dice absolutamente nada sobre lo que compete a todo el mundo, que es la imputación por posible corrupción y tráfico de influencias de su mujer. Continuamos. Estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista. Ya no es la coalición reaccionaria, se va viniendo arriba, ultraderechista, para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Condicionar las elecciones. O sea, está acusando primero al juez de estar en connivencia con el señor Feijóo y el señor Abascal. Además, que todo es una especie de contubernio en contra de él. Y recordemos que aquí los grandes perjudicados no son el presidente del gobierno y la señora Begoña Gómez. Aquí los grandes perjudicados son todos esos miles de autónomos y pymes que no han visto ni un solo contrato público, ni una sola ayuda y que no tenían a la mujer del presidente para firmarle una carta de recomendación o para apropiarse de la propiedad intelectual de otros. Begoña y yo, dice, sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja. No, lo hacen, se está imputando a su mujer porque ha utilizado presuntamente el ser la mujer del presidente para llevar a cabo un aumento no exponencial, sino no visto jamás en la historia de sus actividades aparentemente empresariales. Recordemos que lo que hacía antes de que él fuera presidente era no marginal, sino absoluta y totalmente irrelevante comparado con la magnitud de contratos, etcétera, que se han conseguido y que ha conseguido desde que es presidente su marido. Bien, continuamos. Ya viene. Saca el violín. Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Que nadie le está diciendo que no trabaje, que nadie le está diciendo que no trabaje, que nadie le está diciendo que no lleve a cabo la actividad que llevaba a cabo antes, que era hacer la contabilidad de los negocios de su padre. Por favor,
que lo que se está aquí mirando es la utilización de la posible conexión con su marido para avanzar en toda una cantidad de contratos que va no solamente desde dirigir una cátedra sin tener carrera universitaria, contratos públicos millonarios, de ayudar a empresas para que consiguiesen un rescate, de todo lo que estamos hablando, es completamente distinto, ¿no? ¿Vale? Y dice, y continúa, ¿no? Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del Gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos. Pues no lo está haciendo. Pues no lo está haciendo cuando está defendiendo el privilegio por ser familiar del presidente. Y no lo está haciendo cuando en vez de hablar de igualdad ante la ley, lo que está haciendo es privilegio por adhesión política. Mucho cuidado con lo que dice. Toda la carta hasta ahora tiene de presidencial nada. Toda la carta hasta ahora es absolutamente intolerable en un Estado de Derecho por parte de un presidente del gobierno. Es el presidente del gobierno y está acusando de prevaricación a los jueces, está acusando de connivencia a los jueces con partidos políticos y está acusando con su nombre y apellido a personas que son oponentes políticos para distraer la atención sobre un caso de presunta corrupción. Continúa. Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación. Y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijóo y el señor Abascal, vuelve a decirlo, todo mentira. Primero, a ver, que tiene todo el derecho a demostrar que es mentira. Primero, nadie le está acusando, está imputada, está imputada. Pero lo más importante, se va a investigar para demostrar si existe corrupción y tráfico de influencias. Pero si lo que él quiere es decir que es mentira, lo que tiene la oportunidad como presidente del gobierno y como esposa del presidente de dar a los ciudadanos, en vez de una carta plañidera, infantil e irresponsable, dar toda la transparencia sobre todos esos contratos para evitar precisamente que los ciudadanos piensen que lo único que tienes que hacer es o creerte lo que te diga el señor Sánchez a pie juntillas o esperar a ver qué es lo que pasa con la justa. Bien, todo mentira. Es que me da igual, por otro lado, que diga, es que yo digo que es mentira y por lo tanto ya vale. Un gran bulo, uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán. Esto parece vuelta a Nixon con el Watergate. Vamos a ver, que no es una carta de un presidente del gobierno, que es una carta de un irresponsable infantil completamente inaceptable en esta, atacando a los medios, a los jueces y a la oposición. Todo el mundo está en su contra. A propósito, ¿no le parecen preocupar los bulos y la utilización de las tertulias y los medios de comunicación que controla él mayoritariamente para defenderle a él? Eso no le preocupa. Lo único que le preocupa es que le critiquen. Es decir, está constantemente diciendo que o estás con él o estás contra él. ¿Bien? Y dice, y dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ya está preparando decir que la culpa de todo lo que pasa el 9 de junio es de la imputación. Puede ser, ¿no? Vamos a ver, Vamos a ver. Me da exactamente igual, porque lo que está diciéndole a sus votantes es ignorad todo lo que escucháis. Ignorad todo lo que escucháis y escuchad al líder mesiánico que os dice que esto es así. No olvidemos que Sánchez hizo dimitir a Maxim Huerta, hizo dimitir a la ministra Montón, ha quitado el carné del Partido Socialista a personas que han sido investigadas o acusadas por cuestiones muchísimo más pequeñas que todas estas, algunas sin el más mínimo delito, como es el caso de Maxim Huerta. Atención a todo eso, O sea, la doble vara de medir, ¿vale? Y por supuesto lo que exigía a otros, como vamos a ver de un... Vale. Vuelve a decir, los promotores está acusando directamente de connivencia con la justicia al señor Feijóo y al señor Abascal. Que encuentren la respuesta que merecen en las urnas.
condena y rechazo a sus malas artes. Pero vamos a ver, esto es exactamente lo mismo, está utilizando exactamente la misma forma de comunicarse que Maduro y que el castrismo y que Ortega, ¿no? Son los apátridas, son los que van contra el pueblo porque el pueblo soy yo. Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano, pero también quedan más de 3 años de gobierno, de progreso y de avance. Es una absoluta, absoluta vergüenza. Pero vamos a recordar qué decía este señor. Vamos a recordarlo porque merece la pena lo que decía este señor cuando iba el de la limpieza y la verdad. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en él. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Esto es importante porque estaba exigiendo la dimisión del presidente del gobierno por un caso de corrupción que después se demostró que no llegó a nada y Solo fue exonerado. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Fíjate. Así que, señor presidente del gobierno, entre el interés de España y el interés propio, yo le pido que pida o que piense en el interés de España. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. Degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en él. Señor. Bien, nos enfrentamos a un señor que ha hecho una carta que es indigna de un presidente del gobierno, que ha hecho una carta que lo que hace es enfangar, acusar a los demás, mentir, además miente en varias ocasiones en la carta a sabiendas, no solamente en cuando se ha enterado de la imputación, sino también en el posicionamiento de los jueces en periodos electorales, etcétera, etcétera. Completamente falso. Pero no solamente está utilizando la mentira y la propaganda, es que está utilizando la división. Es el presidente de España. Es el presidente de España y está atacando a las instituciones, al Poder Judicial, está atacando por su nombre y apellidos a los oponentes políticos y está enfrentando a los ciudadanos diciéndole a sus votantes que tiene que creer al líder mesiánico por encima de todo, aunque no presente ninguna prueba y desde luego no ofrezca la transparencia que merecemos los españoles ante unos posibles casos de corrupción y de posible tráfico de influencias. Y tiene la oportunidad por segunda vez, y no lo va a hacer y no lo hace, de ser transparente, pero lo que elige es dividir y lo que elige es enfangar. Esto es la máquina del fango. Y recordemos que ha sido implacable con quien le interesaba, con la oposición. Exigía dimisiones a Luis de Guindos y a Rita Barberá por unas imputaciones o por unas acusaciones, ni siquiera ya por imputaciones. Exigía la dimisión de Rajoy por un supuesto caso de corrupción que después también fue exonerado. Me da exactamente igual. Lo que es de una falta de respeto absoluto a los ciudadanos y desde luego esto no es la carta de un presidente del gobierno. Esta es la carta es que esto no se le ocurre hacerlo al director de comunicación de una discoteca. Es absolutamente vergonzoso. Que no te engañen.